sobre cómo podemos estar firmes en la crisis que nos espera. Anoche hablamos sobre la importancia de obedecer la palabra de Dios, de vivir por un escrito está. Esta noche vamos a hablar de otro ingrediente indispensable en la crisis que nos espera, y es la oración. Pero antes de comenzar vamos a hacer precisamente eso, vamos a orar. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de comenzar el sábado aquí en tu casa. Amén. Danos un sábado lleno de bendiciones. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ti, pues sabemos que cada segundo del sábado es santo, sagrado, reservado para ti. Amén. Ayúdanos a santificar el sábado. Bendícenos al abrir tu palabra en esta noche también, que no regrese a ti vacía, sino que cumpla la obra para que la enviaste. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. La parábola que vamos a estudiar está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Y lo primero que vamos a hacer es leer la parábola. Y voy a pedirles que hagan algo. Y es que al yo leer la parábola, ustedes visualicen los elementos de la parábola. Mediten sobre los elementos de la parábola, porque vamos a descifrarla, la vamos a interpretar. Así que Lucas 18, 1 al 8. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, el juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, en otras palabras, era fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la palabra. Ahora, ¿qué lecciones quiso Jesús enseñar con esta parábola? Quiso enseñar dos lecciones centrales. Y esas lecciones están en el versículo 1, donde dice que debemos orar siempre. Amén. Lección número 1. Y la lección número 2 es no desmayar, no rendirse. Amén. Cuando no recibimos una respuesta inmediata a nuestra oración. Saben que cuando nosotros oramos a Dios, Dios puede contestar de tres diferentes formas. Nosotros pensamos que puede contestar sí o no. La contestación que no nos gusta es cuando Dios dice: espera. Porque vivimos en una sociedad donde todo lo queremos inmediato. Lo quiero y dámelo ya. Pero Dios no obra así. A veces Dios no dice sí ni no, sino que Dios deja pasar un tiempo, espera, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que las dos lecciones son: debemos siempre orar, y cuando no recibimos una respuesta inmediata, seguimos orando, no desmayamos. Ahora, ¿para cuándo se aplica especialmente esta parábola? Ahora, no cabe duda que la parábola se aplica a todas las épocas, porque es cierto que siempre debemos orar y no desmayar todo el tiempo. En los tiempos de Cristo,
en los tiempos de toda la era cristiana, debemos orar siempre y no desmayar. Pero esta parábola tiene una aplicación especial a los que van a vivir en el tiempo de angustia final. Esa es la razón por la cual Cristo dio esta parábola, para advertirnos en cuanto a lo que va a pasar con su pueblo durante el tiempo de angustia que menciona la Sagrada Escritura. Y ustedes podrán preguntar, ¿cómo sabemos, pastor, que esta parábola se aplica específicamente a ese tiempo final? La razón es muy sencilla. Si ustedes leen los versículos que vienen antes de la parábola, van a encontrar que Jesús ha estado hablando sobre su segunda venida. Ha estado diciendo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dice, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego enseguida después, la parábola. Y la parábola termina también con una referencia a la segunda venida. Porque la parábola dice al final, Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, la parábola se encuentra en su contexto en el centro entre una referencia a la segunda venida al comienzo de la parábola, una referencia a la segunda venida después de la parábola, inmediatamente después. Quiere decir que esta parábola se aplica especialmente a los que van a vivir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a examinar los elementos de la parábola. Antes de interpretar qué significa cada elemento, queremos repasar los elementos de la parábola. En primer lugar tenemos un juez. Noten lo que dice el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Sencillamente esto significa que el juez era un hombre secular. No tenía ninguna inclinación religiosa. No temía a Dios, es decir, era un hombre que no iba a la iglesia, un hombre secular. Ahora sigue diciendo, ahí en la parábola, había también en aquella ciudad una viuda. Y cuando nosotros examinamos la parábola, nos damos cuenta que la viuda no tenía dónde caerse muerta. No tenía hijos. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía amigos. Su única esperanza era que el juez le hiciera justicia a ella. Dependía de la intercesión del juez, de la intervención del juez para hacerle justicia. En la parábola también hay un adversario de la viuda, un enemigo de la viuda. Y los eruditos que han estudiado la parábola han llegado a la conclusión de que lo que pasó fue que el esposo de esta mujer se murió y cuando murió tenía una deuda grande con el adversario. Y el adversario, para cobrar la deuda que dejó el esposo, le quitó todo lo que el esposo le había dejado a la esposa y la dejó en la calle. La dejó sin nada. Sin hijos, sin casa, sin dinero, sin amigos. La dejó sin nada. Así que tenía un enemigo. El siguiente punto es que la parábola indica de que esta viuda era muy perseverante y persistente en venir al juez para pedirle al juez que le hiciera justicia. Ahora, si ustedes leen solamente Lucas 18:3, dice que ella le decía al juez, hazme justicia de mi adversario. Uno podría concluir de que ella solamente vino una o dos veces y ya. Pero cuando uno lee el versículo 5, el juez se queja. El juez dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, fastidiosa, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Venía y venía y venía y seguía viniendo. Y el juez, ay, otra vez llegó la viuda esta a fastidiarme la vida, a quitarme el tiempo. Y el juez, a pesar de que la ignoraba, no respondía. Ella seguía viniendo y perseverando, persistente en venir para pedir que el juez
le hiciera justicia. Otro elemento de la parábola es que el juez se demoró en responder a su plegaria. Hubo una demora. Ella era persistente y hubo una demora. Lucas 18 y el versículo 4 dice: y él no quiso por algún tiempo. Es decir, ella seguía viniendo y él seguía dilatando, él seguía demorando, no le hacía justicia. Hubo un periodo donde ella tenía que clamar y seguir perseverando para que el juez le hiciera justicia. El último punto de la parábola es que finalmente el juez le hizo justicia. Porque dice allí en Lucas 18: pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que finalmente el juez, como resultado de la perseverancia de la viuda, después de la demora, le hizo justicia a la viuda. Esos son los elementos de la parábola. Pero ¿qué significa la parábola? Cada actor de la parábola simboliza algo mucho más grande. Y ahora vamos a notar lo que significa la parábola. Vamos al versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 7. Todos los elementos de la parábola son simbólicos. Dice en el versículo 6, ahora Jesús va a decir: ahora les voy a explicar la parábola. Saben que algunas parábolas de Jesús Él nunca las explicaba. Por ejemplo, ustedes pueden ir a Mateo el capítulo 13 y ahí la parábola de la pesca. Jesús no explicó lo que significaba esa parábola. La perla de gran precio tampoco le explicó. El tesoro escondido tampoco lo explicó. Sencillamente dio la parábola y es para nosotros ir a través de toda la Biblia para entender lo que significa la parábola. Pero esta parábola Jesús la interpretó. En el versículo 6 dice: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, ahora les voy a explicar qué significa la parábola. Y ahora escuchen: ¿y acaso Dios, a quién simboliza el juez? A Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quién representa a la viuda? A los escogidos que claman a Él día y noche como la viuda. ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso no les va a hacer justicia? Ahora vamos a mirar más cuidadosamente los elementos de la parábola. El juez. Como ya hemos visto, Jesús dice que el juez representa a Dios. ¿Acaso Dios no le va a hacer justicia como este juez le hizo justicia a la viuda? El juez representa a Dios. Pero claro, algunos dicen: pero pastor, ¿cómo puede un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre representar a Dios? La respuesta es que Jesús está haciendo una comparación a manera de contraste. Tanto el juez como Dios responden la plegaria, pero por diferente razón. El paralelo está en que Dios y el juez responden la plegaria. Les voy a explicar cómo funciona. Lo que está diciendo Jesús es: si un juez secular que no teme a Dios ni respeta a hombre contesta las plegarias de una viuda porque ella viene perseverante, ¿cuánto más Dios no responderá las plegarias de su pueblo? El juez por quitársela de encima, pero Dios porque ama a su pueblo. En otras palabras, el contraste es: si un juez que es secular responde las plegarias de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias de su pueblo porque los ama? Es decir, el motivo de responder es distinto, pero ambos responden. Ese es el paralelo. Así que el juez representa a Dios. ¿A quién representa la viuda? Bueno, tenemos que hacer la pregunta:
¿Qué representa una mujer en la Biblia simbólicamente? Una mujer representa la iglesia. Si es una mujer pura, como Apocalipsis 12, representa una iglesia ¿qué? Pura. Si es una iglesia ramera, si es una mujer ramera, como en Apocalipsis 17, representa una iglesia apóstata, ¿verdad? Pero ahora les voy a preguntar, ¿qué representa una mujer viuda? Nunca le han hecho esa pregunta, ¿verdad? La mujer viuda, escuchen bien, representa a los escogidos. Ya lo vimos en la explicación de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Así que la viuda representa a los escogidos. Pero ahora surge la pregunta, ¿cuándo van a vivir los escogidos? Tenemos que ir a otro lugar a donde Jesús enseñó. Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 21, y luego vamos a leer el versículo 24, 21, 22 y 24. Mateo 24, versículo 21, versículo 22 y versículo 24. Dice allí, bienvenidos. Aquí está hablando del tiempo de tribulación final y declara así: porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es el tiempo de angustia final, el peor tiempo de angustia, porque dice, no ha habido un tiempo de angustia como ese, ni va a haber en el futuro tampoco. Y luego Jesús dice, y si aquellos días de esta tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero ahora escuchen bien. Mas por causa de los... ¿Cuándo van a vivir los escogidos? En la gran tribulación final, cual no se ha visto jamás. Así que dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días de la tribulación serán acortados. Vamos al versículo 24. Está hablando de la gran tribulación, algo que va a pasar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? En la gran tribulación final, el tiempo de angustia cuando no se ha visto jamás, cuando Dios retire de este mundo su Espíritu Santo. ¿Ve que se aplica a la generación final? Así que la viuda representa a los fieles de Dios. Ahora escuchen bien. ¿Cuánto apoyo tenía la viuda? Nada. ¿Cuánto apoyo tendrán los fieles durante el tiempo de angustia? Nada, ninguno. ¿Van a tener su casita? No. ¿Dinero en el banco? ¿Su carrito? ¿Su 401k? ¿Su jubilación? No. Como la viuda, los escogidos lo van a perder todo. Los fieles durante el tiempo de angustia van a perder todo apoyo humano, material y humano, porque la mujer es viuda y no tiene dónde caerse muerta. Significa que la iglesia representada por la viuda va a ser una iglesia que pierde todo apoyo humano, y la esperanza de la iglesia radicará solo ¿con quién? Jesús. Con Cristo. Con Dios. La última esperanza de los fieles durante ese tiempo de angustia será que Dios les haga justicia. Y ahora tenemos que preguntar, ¿a quién representa el adversario que va a saquear a la iglesia, va a saquear a los fieles al final de la historia? ¿Quién es el adversario? En la parábola Jesús no dijo, pero hay un versículo que identifica el adversario, porque se usa la misma palabra. Primera de Pedro 5 y el versículo 8. Primera de Pedro 5 y el versículo 8 nos dice que es el adversario que le va a quitar todo al pueblo de Dios. No va a tener ningún apoyo humano. Se va a perder todo por ser fieles a Dios. El libro de Apocalipsis dice que nadie va a poder comprar ni vender
El que no adora a la bestia y su imagen y reciba la marca, no va a poder comprar y vender. Es más, se va a dar un decreto de muerte en contra de los fieles al final de la historia. Estaremos como la viuda, sin apoyo humano, esperando en Dios. Nota lo que dice 1 Pedro 5:8. ¿Quién es el adversario? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién representa al adversario? El diablo. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el que va a saquear al pueblo de Dios al final de la historia? Satanás. Es el que le va a quitar todos los fieles de Dios al final de la historia. Así que, hermanos y hermanas, no nos aferremos mucho a lo que tenemos, ¿ok? No nos aferremos a las cosas materiales que tenemos, porque si somos fieles a Dios, al final todo se va a perder. Y nuestra única esperanza radicará en Dios. Ahora, ustedes noten que la viuda clama, ¿verdad? Clama al juez para que le haga justicia. Yo pregunto, en ese tiempo de angustia, ¿qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios va a clamar a Dios para que Dios les haga justicia en contra de su adversario. Ahora, esa palabra clamar que se usa, clamar día y noche, es una palabra griega muy intensa. Hay varias palabras en el idioma griego que se traducen clamar o llorar, etc. Pero esta es la palabra más fuerte. Significa gritar a voz en cuello. Se usa, por ejemplo, en Hechos 8:7. Cuando los fieles de Dios echaban a los demonios salían del endemoniado gritando. Se usa también en Lucas 9:38, a donde un padre clamó a Jesús para que sanara a su hijo endemoniado. Y es la misma palabra que se usa para cuando Jesús clamó a gran voz en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el clamor del pueblo de Dios durante este tiempo de angustia final. Y yo creo que lo que estamos viendo en el mundo ahora indica que estamos muy cerca de ese tiempo. Así que el pueblo de Dios va a clamar como clamaba la viuda. Y Dios va a responder los clamores de su pueblo inmediatamente, sin que tengan que sufrir nada, sin que tengan que perder nada. ¿Ah? ¿Qué dice la parábola? La parábola dice que el juez se demoró un buen tiempo, porque finalmente dice, me voy a quitar esta viuda de encima, porque me tiene fastidiado. Significa que por un tiempo ella fue, y el juez se demoró. Lo mismo va a pasar con los fieles de Dios en el tiempo de angustia final. Van a clamar a Dios y Dios aparentemente va a guardar silencio ante los clamores. Y para aquellos que están esperando gratificación inmediata, lo quiero ya, van a perder la fe. Pero aquellos que han aprendido a perseverar y no a recibir una respuesta inmediatamente, pero siguen viniendo a Dios, esas personas van a prevalecer durante este tiempo sobre el adversario. Es decir, va a haber una demora. Es interesante un comentario de un comentarista famoso, Albert Barnes. Él escribió un comentario hace 150 años, pero tiene muy buen material. Él explica la demora para los fieles de Dios al final de la historia. Escribió: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarnos y prueba al máximo su paciencia, al fin Dios los vengará. Prueba la fe de ellos, les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Qué gran comentario. Dios se va a demorar en responder. Pero ahora tenemos que contestar una pregunta muy crucial, y es esta: si Dios ama a su pueblo, ¿por qué no les contesta inmediatamente? ¿Por qué permite Dios
que Satanás saquee a su pueblo. Probarle la fe. Y que pase tiempo largo. Y sigan clamando y clamando. Y estén sufriendo en el planeta. ¿Por qué razón es que Dios permite que su pueblo pase por este periodo de demora? Por dos razones. Dios no lo permitiría si no fuera para nuestro bien. Amén. ¿Oyeron lo que dije? Amén. Dios no lo permitiría al menos que fuera para nuestro ¿qué? Bien. Para nuestro bien. Cuando Dios demora en responder, es para bien de nosotros. Aun cuando estamos pasando por la experiencia, como que decimos, esto no puede ser un beneficio para mí. Pero cuando finalmente termina la tribulación, vamos a decirle a Dios, gracias por haberlo hecho a tu manera. Amén. Dios va a permitir que su pueblo pase por este tiempo de angustia por dos razones. En primer lugar, para fijar la fe de su pueblo en Él y nada más. Amén. Para refinar su carácter. Para que aprendan a depender no de nada terreno, sino para que aprendan a depender solo y exclusivamente de Dios. Amén. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Job? En unos momentos vamos a mencionar otra vez a Job. Job pasó por una gran prueba. Claro. Lean el libro nomás. Terrible. Job entendió por qué es que Dios permitió que él pasara por esa prueba. En el capítulo 23 y el versículo 10 de Job, Job escribió, mas Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben cómo es que minan el oro? No solamente, no crean que el oro está ahí, saquen el pedazo de oro. No, el oro viene incrustado en piedra y arena y todo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tomar el oro, todo, y meterlo al horno, intenso y caliente, y es tan caliente que el horno consume todo lo que no es el oro. Y en el otro lado del horno sale oro puro. Amén. Dios va a permitir que su pueblo pase por este tiempo para fijar su carácter y su fe en el Señor de tal manera que nada va a sacudir su fe en Él. En Isaías 48 y el versículo 10, Isaías 48, 10, es otra cita que nos dice que Dios nos prueba en el horno de fuego para refinar nuestro carácter. Dice allí, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ahora, en el conflicto de los siglos, página 619, el título de ese capítulo es El tiempo de angustia. Elena White escribió en cuanto a este tiempo: aunque sufren la ansiedad, esto es lo que va a pasar con el pueblo de Dios, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Ese es un comentario sobre la actitud de la viuda, ¿verdad? La viuda le dice al juez: no te voy a dejar tranquilo hasta que tú me hagas justicia sobre mi adversario. Elena White, aquí comentando sobre esto, dices claramente: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. En la página 621 del conflicto de los siglos, ella escribió: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Y ahora escuchen, ¿cuándo desarrollamos esa fe? Cuando llegamos a ese momento decimos: emergencia, ahora voy a aprender la fe. No,
Y escribe, el tiempo de gracia, eso es ahora, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Ahora tenemos que aprender a orar, a perseverar en la oración, a no rendirnos cuando no recibimos una respuesta inmediata. Hermanos y hermanas, si nosotros no perseveramos en la oración ahora, cuando tenemos nuestra casita y nuestro carrito y tenemos dinero en el banco y tenemos suficiente comida, ¿qué va a pasar cuando lo perdamos todo? Si no hemos aprendido a depender de Dios. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que la fe de ellos creció como resultado de su experiencia en el horno? ¿Ustedes creen que después de pasar por el horno había algo en el mundo que podía sacudir la fe de ellos? No. Y ese era un fuego nada más humano. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Se pararon delante del rey Nabucodonosor y dijeron, nosotros no vamos a adorar tu imagen, porque nosotros servimos al verdadero Dios. Amén. Ahora, ¿podría Dios haberlos librado sin que antes fueran echados al horno? Sí. ¿Podría Dios haberlos librado? ¿Se demoró Dios en librarlos? Sí, tuvieron que pasar por el horno. Claro. Pero escuchen, cuando salieron del horno, salieron como oro puro. Amén. No había nada ni nadie después de eso que pudiera sacudir su fe en el Señor. Amén. Salieron como oro, Amén. como resultado de haber sido echados al horno. Así. Elena White, en el capítulo sobre el tiempo de angustia, se refirió a la experiencia de ellos como una ilustración de lo que va a pasar al final de la historia. En la página 621 del capítulo Siglos ella escribió, hablando de los que van a pasar por ese tiempo, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador, es decir, Dios, los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Ya no es un horno literal, de fuego literal, son las pruebas candentes. Dicen, necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse, la hermana Guay escribió en inglés. Ella usa la palabra en inglés que en la versión en español no se traduce precisamente porque no hay una palabra equivalente. En la versión en español dice, debe consumirse su mundanalidad. Ahora, durante ese tiempo los fieles no van a ser mundanos. En realidad la palabra que se usa en inglés es la palabra earthliness. Y yo inventé una palabra. Debe consumirse su terrenalidad. Amén. Lo que los ata a esta tierra. Todo lo que tienen en esta tierra tienen que estar dispuestos a entregarlo, incluyendo la vida. Aunque nadie va a morir, Dios va a proteger a su pueblo. Pero deben estar dispuestos a entregar la vida por ser fieles a Dios. Amén. Y dice ella, debe consumirse su terrenalidad, una palabra que no existe, todo lo que los ata a la tierra, en otras palabras, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así que la primera razón por la cual Dios va a permitir que su pueblo pase por este periodo de angustia y van a clamar y Dios no va a responder inmediatamente, es para que pueda crecer su fe. Para que su terrenalidad se consuma y no dependan de nada sino de Dios. Pero hay una segunda razón. Y esta segunda razón es la más importante. Se ilustra por la historia